pasa, Crook? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre la metodología BEM. De hecho, más que hablarte sobre la metodología BEM, esta va a ser la primera parte de dos vídeos. En este primer vídeo te voy a explicar exactamente cuáles son las partes dentro de un selector de CSS. Y en el segundo vídeo ya te explicaré la metodología BEM. ¿Por qué voy a hacer esto? Precisamente lo voy a hacer porque para comprender mejor cómo funciona la metodología BEM y cuáles son sus ventajas, tenemos que conocer exactamente cuáles son las partes dentro de CSS. Por lo tanto, este primer vídeo va a ser más viendo cuáles son las partes dentro de CSS y en el segundo vídeo te contaré sobre qué es la metodología BEM y cómo funciona. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle. ¿En qué se compone un selector de CSS? Cuando estamos hablando de un selector, y vamos a suponer un selector que puede ser bastante básico, ¿de acuerdo? Para darle estilos a una etiqueta, vamos a suponer que le damos estilos a un enlace, a una etiqueta A. Nos encontramos con que, por ejemplo, podría ser dentro del section de la clase información tengo los hijos directos articles y dentro de los articles tengo etiquetas A. Este podría ser un selector perfectamente natural dentro de CSS cuando estéis maquetando vuestra página. Bien, un selector de CSS se compone de varias partes esenciales. La primera de ellas son los selectores simples, lo que se le denomina el selector simple. Básicamente son las palabras, la etiqueta section, la clase información, la palabra article, la etiqueta A. Esos son selectores simples. Después nos encontramos los combinadores, que son los que consiguen combinar cada uno de esos selectores simples para formar un selector bastante más completo. Estos combinadores podrían ser, por ejemplo, los hijos directos, el espacio, la coma, pues son selectores que nos van a permitir mejorar el selector de la etiqueta a la cual queremos darle las propiedades. Después nos encontramos con lo que se denomina el selector de contexto. Es decir, si yo le quiero dar una propiedad a la etiqueta A, tengo que escribir un selector de contexto antes, es decir, decirle a CSS dónde se encuentra esa etiqueta, dentro de qué etiquetas. En este caso, section de la clase información y los hijos directos article es el selector de contexto, porque la etiqueta A se encuentra dentro de ese contexto. La propia etiqueta A es lo que se considera el key selector. ¿Y qué es exactamente el key selector? El key selector es la etiqueta a la cual le vas a aplicar las propiedades. Por lo tanto, selector de contexto es donde se encuentra todas las etiquetas, donde se encuentra la etiqueta a la cual le quiere dar las propiedades, y key selector es la etiqueta a la cual le vas a aplicar las propiedades. Esta parte de aquí es la realmente importante y ahora vuelvo sobre eso. Después, dentro de las propiedades, pues tenemos la propiedad, tenemos el valor y al conjunto de propiedad-valor se le llama declaración de CSS. Y lo que más te interesa también comprender y lo que más me interesa a mí explicar es que comprendas qué es el selector de contexto y el key selector, porque ahí está una de las claves de BEM y sobre todo hablando de la especificidad de los selectores de CSS. Vamos a enseñarlo a código. A ver, vamos a suponer que tengo lo mismo, ¿vale? Tengo un section de la clase información que dentro va a tener una serie de etiqueta articles, que le voy a decir que sean 3. Estos articles tienen unos h2 más un p, el p tiene un lorem y el h2 tiene, por ejemplo, titular. Así que esto en principio lo pillo por aquí, lo pillo por aquí y ya tengo montado mi maquetación. Si no sabes exactamente lo que acaba de pasar, es decir, esta magia negra, ¿no?, con la cual he maquetado, te recomiendo que te revises los 3 vídeos del plugin Emmet, que es Maquetando como un Pro, creo que lo he llamado. Revísate esos vídeos para comprender exactamente cómo funciona este plugin, ya que es hiper útil y además viene por defecto instalado en Visual Studio Code. Dicho esto, aquí literalmente tenemos la estructura de HTML y yo le quiero dar un estilo primero al section de la clase información, dentro a los articles y dentro al titular y a los P. ¿Cómo diríamos esto normalmente en CSS? Bien, pues dentro de CSS lo que escribirías sería, tenemos el section de la clase información, por otra parte escribirías que el section de la clase información tiene las etiquetas de article, por otra parte le dirías que el section de la clase información tiene dentro las etiquetas de article y dentro tiene un h2, y después le dirías que el section de la clase información dentro tiene unos articles y tiene unas etiquetas p. Esto sería lo habitual dentro de CSS. ¿Qué ocurre? Vamos a volver a definir que era selector de contexto y key selector. Por ejemplo, sección.información, este selector, el selector de la línea 1, literalmente es un key selector. Es decir, tenemos selectores simples, que es el section y la clase información,
y todas las propiedades que yo vaya a dar aquí dentro se las voy a aplicar a esa etiqueta en concreto. Así que este es un buen selector de CSS, simplemente voy a la etiqueta que necesito. Si me voy, en este caso, al número 2, aquí ya nos podemos fijar que la etiqueta article sería el key selector, es decir, la etiqueta a la cual le vas a dar las propiedades, y después section.información es el selector de contexto, es decir, que el article se encuentra dentro del section clase información. Este selector no está mal, lo que pasa es que ahora veremos que a la larga tener un selector de contexto más complejo nos va a permitir o nos va, en este caso, a fastidiar un poco la maquetación de CSS. Línea 3, el selector para la etiqueta h2. La etiqueta h2 sería el key selector y todo el resto sería el selector de contexto, es decir, el section de la clase información, dentro tiene un article y ya dentro tiene la etiqueta h2. Todo esto sería el selector de contexto. Y después, con la etiqueta p pasaría exactamente lo mismo. La etiqueta p sería en principio el key selector y todo el resto sería el selector de contexto. ¿Por qué estoy explicando esto? Básicamente, en CSS existe la especificidad, es decir, que cuando un selector es más específico es más importante que el resto. Por ejemplo, si yo aquí al p le dijese en este caso que tuviese un color salmón, lo que pasaría sería que le estoy dando el estilo, el color salmón a este p. Pero ¿qué ocurre si quiero volver a darle otras propiedades al p? Y por la razón que sea, no tengo acceso a este selector, que como mínimo tendría otra vez como mínimo que escribirlo todo, como mínimo tengo que escribirlo todo, porque si solo escribiese section información p, el problema sería que section información article p, es decir, el selector de la línea 4, es más específico que poner section información p. Si hubiese puesto article p, tampoco funcionaría. ¿Por qué? Porque section información article p es más específico que article p. Por lo tanto, si quisiera volver a poner propiedades, tendría que volver a repetir todo el proceso. Esto por una parte. Y por otra parte, el segundo problema que nos vamos a encontrar a la larga con esto, porque este es un ejemplo muy sencillito, pero a la larga nos vamos a encontrar con que el problema va a ser que el selector de contexto va a ir aumentando. Y hay muchos desarrolladores que, imaginaros, si solo tuviesen esto, pondrían esto. El color ahora va a ser negro y le voy a poner un important. Bien, el important está prohibidísimo, o sea, está hiper prohibido. No utilicéis nunca el important, porque lo que va a hacer es que toda la maquetación en CSS sea peor todavía, ya que tengo que empezar a buscar a utilizar más importants y todo eso se va a convertir en una bola que va a hacer que tu maquetación después sea desastrosa. Por lo tanto, para evitar todos estos problemas, existe, por una parte, lo que se llama la metodología BEM, que es lo que veremos en el siguiente vídeo. Veréis que la metodología BEM, en principio, no va a tener tanto selector de contexto. Es como si casi todo lo escribiésemos así, entre comillas, ¿vale? Pero es como casi todo serían key selectors directamente, es decir, nos vamos entre comillas a quitar la mayoría de selectores de contexto, gracias a la nomenclatura de bloque elemento modificador BEM que veremos en el siguiente vídeo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, por supuesto, dime en los comentarios si quieres que hable sobre otra cosa y nos vemos en el siguiente vídeo en el cual te voy a enseñar exactamente cómo funciona la metodología BEM de una manera súper sencilla para que la comprendas. Dicho esto, nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao, Groot!